Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí de nuevo con ustedes una vez más, trayéndoles todas estas bendiciones que Dios me da día con día para compartirlas con ustedes. Así es que se regocija mi corazón continuamente de ver que el Señor me da más y más información para compartirla con ustedes. Se acercan los tiempos del fin y tenemos que estar preparados espiritualmente si no queremos quedarnos y no partir con el Señor cuando Él venga en su segunda venida. Pero en esas estamos, preparándonos, alistando nuestra maleta. Nosotros sabemos que no podemos llevarnos nada de esta tierra, pero sí podemos llevarnos todo el aprendizaje que Él nos quiso dar y acumularlo en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que cuando Él venga en su segunda venida esté bien lleno de toda esta información. Así es que entonces, una vez más, vamos a aprender más sobre Él, que Él es el centro del universo, es el más importante, es el que tenemos que seguir nosotros. Él es Cristo Jesús. Y las enseñanzas que estamos dando es sobre la estadía de Él en esta tierra. Así es que entonces hoy vamos a ver un capítulo más que se llama No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Así es que incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor, por todas tus enseñanzas, por el día con día, porque nos despiertas todos los días para ver de nuevo salir el sol y poder estar juntamente contigo en nuestro continuo aprendizaje diario que nos traes a través de tu creación, a través de todo el medio ambiente que nos rodea,
a través de la naturaleza, a través de todas las cosas que llegan hacia nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor, por esta maravilla que haces con nosotros día con día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver, no se turbe vuestro corazón. Siempre lo vamos a encontrar en 930 AM, Radio Costa Rica. Lo vamos a encontrar en YouTube, Laicos en Acción, y en el Facebook Live. Ahí vamos a encontrar toda esta información y más, porque la verdad es que toda la información presentada ahí es de suma importancia, Pues hoy vamos a ver, no se turbe vuestro corazón. Mirando a sus discípulos con amor divino y con la más tierna compasión, Cristo dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Porque no tenemos que olvidarnos que cuando vino Cristo a esta tierra, no solo vino por el perdón de nuestros pecados, porque nosotros somos muy vanidosos y decimos: ay, Cristo vino por mí, qué lindo, ¿verdad? Pero no, Él vino por toda la humanidad y también vino a glorificar al Padre juntamente con Él, a limpiar su nombre de todas las blasfemias, de todas las barbaridades que Satanás había puesto en los ángeles caídos acerca del Dios y de Cristo, y también que había puesto a través de 4000 años en toda la humanidad. Porque lo que hace es poner en nuestros corazones dudas. Primero Él siembra la duda, y una vez que siembra la duda y nosotros la aceptamos, entonces Él ya sigue con su obra. Y Judas había abandonado el aposento alto. Recuerde que estábamos hablando de la última cena del aposento alto y de lo que le iba a ocurrir a Cristo después de esto, es lo que posteriormente vamos a ver. Pues Judas en ese momento había abandonado el aposento alto y Cristo estaba solo con 11. Estaba por hablar de su inminente separación de ellos, pero antes de hacerlo señaló el gran objeto de su misión, que recordaba siempre. Se gozaba en que toda humillación y sufrimiento iban a glorificar el nombre del Padre. A esto dirigió primero los pensamientos de sus discípulos. Recordemos que los discípulos estaban aprendiendo con él sobre todas las cosas celestiales, sobre todas las leyes que él había dado en la tierra, que habían sido manipuladas, tergiversadas por el hombre, y que habían añadido cosas muy engorrosas, muy difíciles de cumplir, y también que eran leyes impuestas por el hombre. Y luego, dirigiéndose a ellos con el término cariñoso de hijitos, dijo: aún un poco y estoy con vosotros. Me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir, y así os digo ahora. Ya él estaba pronto a partir de esta tierra, y él estaba preparando a sus discípulos para que en el momento de la partida fuera menos doloroso para ellos. Y los discípulos no podían regocijarse cuando oyeron esto, jamás. El temor se apoderó de ellos. Se acercaron aún más al Salvador. Su maestro y su Señor, su amado instructor y amigo, les era más caro que la vida. A él pedían ayuda en todas sus dificultades, consuelo en sus tristezas y desencantos. Ahora estaba por abandonarlos, a ellos que formaban un grupo tan solitario y dependiente. Oscuros eran los presentimientos del destino terrenal al hogar celestial. No hay nada más terrible que una persona amada parta de este mundo para la familia doliente, para las amistades, para todos. Y sobre todo cuando uno tiene
una dependencia emocional, psicológica y en este caso espiritual de Cristo Jesús. Los discípulos estaban consternados, estaban dolidos de las palabras que Cristo le estaba diciendo en ese momento. Pero las palabras que les dirigía el Salvador estaban llenas de esperanza. Él sabía que iba a ser asaltado por el enemigo y que la astucia de Satanás tiene más éxito contra los que están deprimidos por las dificultades. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy claro y tenemos que tener mucho cuidado con la depresión. Cuando estamos tristes todo el tiempo, cuando cualquier cosita nos bajonea, digo yo, nos baja el ánimo, porque ahí es cuando Satanás es una tierra fértil para que Satanás ataque. Y vamos a leer, bueno, primero que todo, toda esta información la encontramos en Juan 13, 31, del 31 al 38, y versículos 14 al 17. Eso lo encontramos, que yo no se lo leo aquí porque no me alcanza el tiempo, y esta información se las doy para que ustedes en sus casas escudriñen las escrituras y vean si la información que les di es cierta. Repito, Juan 13, del 31 al 38 y versículos del 14 al 17. Y por el momento vamos a leer 2 Corintios 4:18. 4:18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor. En este momento, él quiso desviar la atención de las cosas que se ven a las que no se ven, y apartó su pensamiento del destino terrenal al hogar celestial. Y nos dice: ustedes van a ser transformados y van a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. No van a tener miedo. Adelante, campeones. Él les estaba subiendo el ánimo porque sabía que si ellos se desanimaban, iban a ser tierra fértil para Satanás. Pero las palabras que él le dirigía estaban llenas de esperanzas. Y les dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y me voy y os preparo lugar. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Por causa vuestra vine al mundo. Estoy trabajando en vuestro favor. Cuando me vaya, seguiré trabajando anhelosamente por vosotros. Vine al mundo a revelarme a vosotros para que creyereis. Voy al Padre para cooperar con Él en vuestro favor. El objeto de la partida de Cristo era el opuesto de lo que temían los discípulos. No significaba una separación final. Iba a prepararles lugar a fin de volver aquí mismo a buscarlos. Mientras los estuviese edificando mansiones, ellos habían de edificar un carácter conforme a la semejanza divina. Y eso nos lo dice a nosotros también, porque esa palabra vale para nosotros también. Y Él va a edificarnos una morada, va a ir a trabajar por nosotros con el Padre. Y mientras tanto, nosotros tenemos que estar transformando nuestro carácter a la semejanza de Cristo Jesús, a la semejanza de Cristo Jesús. Los discípulos se quedaron perplejos, lógicamente. Tomás, siempre acosado por las dudas, dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Él era la representación del Padre aquí en la tierra. Él es el camino, Él es el que nos dirige, Él es el que nos lleva. Claro, los discípulos estaban pensando a dónde iba, como dar una dirección. Bueno, voy a ir aquí a 500 metros de distancia de mi casa y ahorita vuelvo. No, no, no. Él estaba hablando de otro lugar a donde él se dirigía. Y por eso él los estaba alertando, los estaba instruyendo para que en el momento de su partida ellos no se derrumbaran. No hay muchos caminos que llevan al cielo, eso es mentira, no hay muchos, el camino es uno y es Cristo Jesús. Y no puede cada uno escoger el suyo. Como dicen, todos los lugares nos lleva, hay un refrán que dice, todos los lugares llevan a Roma. No, no es cierto. Al cielo solo hay un lugar, y solo es el camino, y ese camino es Cristo Jesús, nada más. No existe otro camino. Y no puedo escoger otro camino, porque ese camino es camino de perdición. Y por eso les dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Desde que fue predicado el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo se ha enaltecido como el camino, la verdad y la vida. Él era el camino. Y cuando Adán vivía, cuando Abel ofreció a Dios la sangre del cordero muerto, que representaba la sangre del Redentor, Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él es el único camino por el cual tenemos acceso a Dios. Y no debemos creer cuando nos dicen, vamos por este camino o vamos por tal otro. No, esos son caminos de perdición y no debemos aceptar transitar por ellos. También les dijo, si me conocieses, también a mi Padre conocieras, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Pero los discípulos no entendían nada todavía. Señor, muéstranos el Padre, exclamó Felipe, y nos basta. Asombrado Cristo por la dureza de entendimiento, Cristo preguntó con dolorosa sorpresa, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Cómo es posible que tengo 3 años de andar con ustedes? Es más, eran 3 años y medio casi de andar con ustedes y no me conocéis. ¿Es posible que no veáis al Padre en las obras que hace por medio de mí? ¿No creéis que he venido a testificar acerca del Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto al Padre. Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre. Aunque se había humillado para asumir la humanidad, seguía siendo divino. Solo Cristo podía representar al Padre ante la humanidad. Y los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esta representación por más de 3 años. Como decimos nosotros, en vivo y a todo color. Imagínense lo que para usted o para mí, tener a Cristo en este momento enfrente de nosotros. Y ellos lo tuvieron. Ellos fueron dichosos en haber tenido a Cristo compartiendo con ellos directamente. Y aún así dudaban. Y llegó y les dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí.
De otra manera, creedme por las mismas obras, por todas las obras que él había hecho. Su fe podría haber descansado segura por la evidencia dada por las obras de Cristo. Obras que ningún hombre habría podido hacer por sí. Las obras de Cristo atestiguaban su divinidad y el Padre había sido revelado por él. Él vino a mostrarnos al Padre, a que conociéramos al Padre a través de él, Si los discípulos creyesen en esta relación vital entre el Padre y el Hijo, su fe no los abandonaría cuando viesen los sufrimientos y la muerte de Cristo para salvar a un mundo que perecía. Si ellos le hubieran creído, si hubieran aceptado esas palabras, si las hubieran masticado, si las hubieran digerido, todo el padecimiento de Cristo en esta tierra, ellos lo hubieran podido haber asimilado. Porque él iba a perecer. Y Cristo estaba tratando de conducirlos de su poca fe a la experiencia que podían recibir si realmente comprendían lo que él era. Porque si ellos comprendían que él era el Padre, ninguna muerte lo podía retener. Porque el Padre es vida, Cristo es vida, es creación. Entonces lo hubieran podido entender. Que Dios estaba en carne humana. Deseaba que su fe debía llevarlos hacia arriba, hacia Dios, y anclarse allí, agarrarse ahí. Con cuánto fervor y perseverancia procuró nuestro compasivo Salvador preparar a sus discípulos para tormenta de tentación que pronto iba a azotarlos. Él quería que estuviesen ocultos con él en Dios. Él sabía todo lo que iban a padecer, lo que iban a sufrir, lo que iban a tener que soportar, que ver, las persecuciones a las que iban a ser expuestos. Todo lo sabía y quería dejarlos fuertes, incólumes, que nadie pudiera aplastarlos. Y mientras Cristo pronunciaba estas palabras, la gloria de Dios resplandecía en su semblante. Y todos los presentes sintieron un sagrado temor al escuchar sus palabras que arrobaba la atención. Sus corazones fueron más decididamente atraídos hacia él. Y mientras eran atraídos a Cristo con mayor amor, eran también atraídos los unos a los otros. Sentían que el cielo estaba muy cerca, que las palabras que escuchaban eran un mensaje enviado a ellos por su Padre Celestial. El amor de Cristo, porque Cristo es amor, les fue transmitido a ellos en ese preciso momento. Y no solo sintieron más amor por Cristo, sino que se amaban entre ellos también. De cierto os digo, continuó Cristo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también hará. El Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos comprendiesen con qué propósito su divinidad se había unido a la humanidad. Vino al mundo para revelar la gloria de Dios, a fin de que el hombre pudiese ser elevado por su poder restaurador. Dios se manifestó a él a fin de que pudiese manifestarse en ellos. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por su fe en él. Su perfecta humanidad, en lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como él vivió. Todo lo que Cristo tenía para darnos, se los dio a ellos en ese preciso momento.
todas las bendiciones, todos los dones espirituales, todas las explicaciones, todas las enseñanzas, todo se los dio a los discípulos para que lo pudieran transmitir hasta nosotros. Porque eso no era solo para ellos, era para nosotros también. Y le dijo, mayores que estas cosas haréis, porque yo voy al Padre. Yo me tengo que ir y ya no puedo estar más con ustedes. Y mayores cosas de las que yo hice las harán ustedes, les dijo. Con esto no quiso decir Cristo que la obra de los discípulos sería de un carácter más elevado que la propia, sino que tendría mayor extensión, porque Cristo estaba resumido en cierta área del planeta. Pero después los discípulos difundirían todas estas palabras a través del resto del planeta. Y les dio la facultad que ellos necesitaban. No se refirió solamente a la ejecución de los milagros, sino a todo lo que sucedería bajo la operación del Espíritu Santo. Después de la ascensión del Señor, los discípulos experimentaron el cumplimiento de la promesa. Las escenas de la crucifixión, de la resurrección, la ascensión de Cristo fueron para ellos una realidad viviente. Porque nosotros ahora en este momento nos la imaginamos nada más. Pero en aquel momento ellos lo vieron con sus propios ojos. Vieron que todas las profecías se habían cumplido literalmente. Escudriñaron las escrituras, aceptaron sus enseñanzas con fe y seguridad que no conocían antes. Sabían que el divino maestro era todo lo que había aseverado ser. Y al encontrar ellos lo que habían experimentado y al ensalzar el amor de Dios, los corazones humanos se enternecían, se subyugaban y multitudes creían en Jesús. Y eso es lo que necesitamos en este momento, para que multitudes crean en Jesús. La promesa del Salvador a sus discípulos es una promesa hecha a la iglesia hasta el fin del tiempo. Dios no quería que su admirable plan para redimir a los hombres lograse solamente resultados insignificantes o pequeños. Todos los que querían ir a trabajar no confiando en lo que ellos mismos pueden hacer, sino en lo que Dios puede hacer para ellos y por ellos. Experimentarán ciertamente el cumplimiento de su promesa. Mayores obras que estas harás, les declaró, porque yo voy al Padre. Hasta entonces los discípulos no conocían los recursos y el poder limitado del Salvador. Él les dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y Juan 16, lo encontramos en Juan 16, 24. Juan 16, 24 que dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Porque solo con Cristo Jesús podemos seguir gozo en nuestro corazón. Y hasta el momento ellos no habían pedido nada en su nombre. Y les dijo, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Explicó que el secreto de su éxito consistía en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre para pedir por ellos. La oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. Cada oración sincera es oído en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón,
ascenderá al santuario donde Jesús ministra. Y él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa, fragante, con el incienso de su propia perfección. Porque nosotros hablamos mal y pedimos mal y no sabemos pedir. Pero como Cristo conoce nuestros corazones, Él sí sabe llegar a donde el Padre y expresarla correctamente, que es lo que nosotros necesitamos. Y lo que tenemos que pedirle es fuerza, valor para enfrentar las cosas que nos pasan, porque siempre Él no vino a quitarnos los problemas, vino a fortalecernos para que cuando los problemas vinieran, estuviéramos fuertes y nuestra fe no se derrumbara. La senda de la sinceridad, e integridad no es una senda libre de obstrucción, pero en toda dificultad hemos de ver una invitación a orar. Siempre que tenemos dificultades, es una oportunidad para acercarnos a Dios, para orar, para aumentar la fe, para fortalecernos, porque siempre cuando las dificultades pasan, quedamos más fortalecidos. Ningún ser viviente tiene poder que no haya recibido de Dios. Y la fuente de donde proviene está abierta para el ser humano más débil. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre ordenó Cristo a sus discípulos que orasen. En el nombre de Cristo han de permanecer siguiéndole delante de Dios. Por el valor del sacrificio hecho por ellos, no estimable a los ojos preciosos. Por causa de Cristo el Señor perdona a los que le temen. No ven ellos la vileza del pecador, reconocen ellos la semejanza de su Hijo en quien cree. Cuando nosotros, humillamos nuestro corazón delante de Cristo, Él inmediatamente nos lleva al Padre. Y el Padre ve a Cristo. Y el Cristo nos ama. Y Él viene y nos justifica. El Padre nos perdona, siempre y cuando nos humillemos delante de Cristo, con un corazón contrito. El Señor chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor mandado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirla. Tiene empleo para ella y le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si se tiene fe en sus promesas. Él nos fortalece, nos redime, nos salva, nos justifica y posteriormente nos glorifica, nos perdona. Pero tenemos que estar agarrados de Él, con la fuerza de Él. Porque orar en nombre de Cristo significa muchísimo. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu, realizar sus obras. Las promesas del Salvador se nos dan bajo cierta condición. Todas las promesas que Cristo nos da en las Sagradas Escrituras son condicionales. ¿Y cuál es la condición? Que lo amemos, que guardemos sus mandamientos, que creamos en Él, que lo sigamos. Todo eso es lo que Él espera de nosotros. Que le obedezcamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una condición ahí, si me amáis. Y Él salva a los hombres no del pecado, sino del pecado.
No, Él no me quita este pecado a mí sabiendo que yo mañana voy, sino que Él me limpia de pecado. Cuando yo pido perdón con corazón contrito y humillado, Él me limpia de ese pecado, me lo quita, cosa que yo por mí misma no puedo hacer. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Como lavarse los dientes. Cuando uno va al baño a lavarse los dientes, uno no pensó, simplemente fue y cogió el cepillo y la pasta. Es un hábito ya en nosotros. Ya obedecer a Cristo y las cosas que Él quiere de nosotros es un hábito que Él crió en nosotros. Lógicamente que es todo un proceso. No es que de un golpe y porrazo Él nos va a quitar todos los defectos de un solo tiro. Es un proceso y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle. Nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odiosos. Muchas veces nosotros hacemos cosas feas, pero de un momento a otro no las dejamos hacer y las dejamos de hacer y ni cuenta nos dimos, ni cuenta nos dimos. Y de un momento a otro uno ve y dijo, uy no, mira, yo no volví a mentir o no volví a robar. Y uno se sorprende y ya hacerlo se ve uno feo y odioso. Uy, qué fea que soy, no me gusto. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo salvó del pecado, lo limpió de pecado. Y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y así como Cristo vivió la ley en la humanidad, podemos vivirla nosotros si tan solo nos hacemos del fuerte para obtener fortaleza. Nos agarramos del fuerte, del hombre fuerte que es Cristo Jesús, y vamos a obtener fortaleza. Pero no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros y esperar que ellos nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Porque hay muchas personas que lo que les gusta es que les digan qué es lo que tienen que hacer para cuando se equivocan y cometen errores. Ay, pero usted me dijo que lo hiciera. Entonces la que se equivocó fue usted, no fui yo. No, eso Cristo no lo reconoce. ¿Ah? No podemos depender de la humanidad para obtener consejos. El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como a alguna otra persona. Si acudimos con fe a Él, nos dirá sus misterios a nosotros personalmente y nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos cuando Él se ponga en comunión con nosotros como lo hizo con Enoc. Usted sabe, llegar a entender que Él está en comunión con nosotros como lo hizo con Enoc. Nuestro corazón va a arder y va a arder muy fuerte. Los que decidan no hacer en ningún ramo algo que agradece a Dios, sabrán pues, después de presentarle su caso, exactamente qué conducta seguir. Y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. Se les impartirá el poder para obedecer, para servir, según lo prometió Cristo.
Cuando se dio a Cristo todas las cosas destinadas a suplir la necesidad de los hombres caídos, se le dio también como a la cabeza y representante de la humanidad. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y vamos a leer Juan, espérese un momentito, primera de Juan 3:22, y dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bueno, ¿cuál es la condición? Guardar sus mandamientos. Y ahora sí, pedimos y la recibiremos directamente de Él. Pero vamos a hacer las cosas que le agradan a Él, porque si nosotros no guardamos los mandamientos, Él llega y nos da una bendición y la vamos a desparramar. La vamos a desparramar. Antes de ofrecerse como víctima para el sacrificio, Cristo buscó el don más esencial y completo que pudiese otorgar a sus seguidores. Un don que pusiese a su alcance los ilimitados recursos de la gracia. Yo rogaré al Padre, dijo, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, no lo reconoce, mas vosotros los conocéis, porque está en vosotros y será en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él nos dio una provisión antes de irse. ¿Cuál es la condición? Creerle, seguirlo, amarlo, guardar sus mandamientos, y vamos a recibir al Consolador. ¿Y qué nos va a dar Él? La verdad. Nos va a la verdad. Porque las personas dicen, no, es que es su verdad, o es la verdad suya. No, 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 no. La verdad es una. Por eso Dios dice la verdad. No dice las verdades. Dice la verdad. Y cuando nosotros estamos en Cristo, vamos a conocer la verdad. Y vamos a ver cuando unas personas nos engañan, cuando unas personas nos mienten, dónde tenemos que estudiar la verdad, porque hay muchas partes en donde no enseñan la verdad, dónde tenemos que ir para aprender la verdad de Cristo Jesús. Y Él nos las da a través de su Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu va a morar en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Él siempre va a estar con nosotros. ¿Estamos solos? No. ¿Estamos acompañados? Sí. ¿Nos va a la verdad? Sí. Y Él no nos iba a dejar huérfanos. Él no nos iba a dejar huérfanos. Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo. Desde el mismo principio de la obra de redención, había estado moviendo los corazones humanos, pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu, pero entonces vendría, porque ya cuando Cristo ascendiera a las alturas de los cielos, ya iban a necesitar el ayudador, porque de lo contrario no iban a poder. El Espíritu es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella, estorbado por la humanidad. Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como sucesor en la tierra. Nadie podía entonces tener ventajas por su situación o su acto personal con Cristo,
Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si se hubiese ascendido a lo alto. Él estaba en la humanidad y estaba encasillado en un cuerpo en ese momento. Y él necesitaba partir para que su espíritu, que lo llena todo, pudiera estar en todos nosotros. Porque de lo contrario, no iba a poder. Así es que convenía que se fuera. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús leía el futuro de sus discípulos. Veía a uno llevando el cadalso, a otro llevando la cruz, otro al destierro entre las solitarias rocas del mar, otros a la persecución y a la muerte. Y los animó con la promesa de que en toda prueba, estaría con ellos. Esta promesa no ha perdido nada de fuerza, nada. El Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Él los consuela con su presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre él caen sobre Cristo. Cristo vuelve a ser condenado en la persona de sus discípulos. Cuando uno está encerrado entre las paredes de la cárcel, Cristo arroba el corazón con su amor. Cuando uno sufre la muerte por causa suya, Cristo dice, yo soy el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis 1:18. 1:18. El que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así es que no hay problema. La vida que es sacrificada por mí se conserva para llegar a disfrutar la gloria eterna. En toda ocasión, en todo lugar, en todas las tristezas, en todas las aflicciones, cuando las perspectivas parecen sombrías y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía al Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, para sostenernos y para animarnos. Los discípulos no comprendían todavía las palabras de Cristo en sentido espiritual. ¿Cómo nos cuesta? Yo les digo, ¿cómo nos cuesta entender las cosas espirituales? Y él volvió a explicarles su significado. Óigame qué paciencia. Volvió a explicarles su significado. Por el Espíritu, dijo, se manifestaría a ellos. El Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Ya no diréis, no puedo comprender. Ya no veréis oscuramente como por un espejo. Podréis con todos los santos saber cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que excede a todo conocimiento. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Los discípulos habían de dar testimonio de la vida y obra de Cristo. Por sus palabras, él había de hablar a todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Pero en la humillación y muerte de Cristo iban a sufrir gran prueba y chasco.
a fin de que después de esto la palabra de ellos fuese exacta. Y Jesús prometió respecto al Consolador: os recordará todas las cosas que os he dicho. No solo venía a enseñarlos, a guiarlos, sino que también venía a recordarles. Aún tengo muchas cosas que deciros, continuó, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús había abierto delante de sus discípulos una vasta, son enciclopedias de enciclopedias. Mire, el estudio de la Biblia ha originado libros de libros de libros, porque entre más se escudriñe, más se aprende. Y él le estaba dando una vasta extensión de la verdad. Pero le era muy difícil impedir que sus mentes se mezclaran con sus lecciones, con las tradiciones y con máximas de los escribas y fariseos. No hay nada más difícil que ya una mente que esté programada, desprogramarla y volverla a programar. Cuesta mucho para el hombre hacer eso, pero Cristo es Cristo y él sí podía hacerlo. Había aprendido a aceptar las enseñanzas. Ellos aprendieron a enseñar las enseñanzas de los rabinos como si fuera la voz de Dios, y esto dominaba todavía sus mentes y amoldaba sus sentimientos. Las ideas terrenales, las cosas temporales ocupaban todavía mucho lugar en sus pensamientos. No comprendían la naturaleza espiritual del reino de Cristo, aunque Él se las había explicado tantas veces. Sus mentes se habían confundido. No comprendían el valor de las escrituras que Cristo presentaba. Muchas de sus lecciones parecían no hallar cabida en sus mentes. Jesús vio que no comprendían el verdadero significado de sus palabras. Compasivamente les prometió que el Espíritu Santo les recordaría esos dichos, y había dejado sin decir muchas cosas que no podían ser comprendidas por sus discípulos. Estas también les serían reveladas por el Espíritu, y el Espíritu había de vivificar su entendimiento a fin de que pudiesen apreciar las cosas celestiales. Cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Jesús, Él los guiará a toda verdad. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y de tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas. Tú eres el carácter. Por medio de las escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente, graba la verdad en el corazón, así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. No hay nada más terrible que las tradiciones. No hay nada más terrible que una persona que dice, no, así me lo enseñaron a mí y así es. Y se niegan a aprender la verdad. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo, la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba con la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar a su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador
y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombroso. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es modificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en la iglesia. Ese es el Espíritu Santo, ese es el Consolador, ese es el ayudador que Cristo dejó para usted y para mí. Pidámoslo, y que Él llene nuestro corazón y que nos enseñe la verdad, quitando todas las verdades anteriores que nos enseñaron contaminadas. Ese es el Espíritu, y es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo que va a morar en nosotros para siempre, para siempre. Esta es la palabra que les traía para hoy. Ha sido un placer para mí traérselas. El aprendizaje para mí también es espectacular, porque yo aprendo montones enseñándoles a ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Miles de bendiciones. Feliz fin de semana y principio de semana. Un abrazo bien fuerte para todos.